Otra capa que hablábamos Soy José, estoy doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. E igual que tenemos estas dos pruebas, ¿de acuerdo? Soy José, estoy doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, precisamente con una investigación relacionada con la podología infantil. Dirijo y soy profesor en el experto de posturología clínica de la UCAM y en mi práctica clínica me dedico en concreto a la biomecánica, a la podología infantil y el desarrollo psicomotor, ya que soy consultor de BRMT, que es una terapia para estimular el desarrollo psicomotriz. En la clase de hoy os quiero contar aspectos generales sobre la neurofisiología del desarrollo psicomotor, en concreto hablando de una etapa importante de nuestro desarrollo que tiene que ver con los reflejos primitivos y que tengáis una idea general, puesto que llevaría mucho más tiempo entrar en detalles, de los síntomas que tiene asociados cada reflejo y cuál es el patrón de cada reflejo y la repercusión que esto tiene en todos los planos, no solo el motriz, como es el cognitivo y el emocional, para que así podáis tener una visión más global en vuestra práctica clínica. Espero que os guste la clase. Bueno, vamos a comenzar con la neurofisiología del desarrollo psicomotor, en concreto de una parte relacionada con los reflejos primitivos, y que creo que es interesante que tengáis este punto de vista, que os va a dar mucha luz en muchas cosas porque cuesta resolverlas o cuesta que evolucionen. De hecho, este fue el motivo en el que yo me metí en este campo, porque hice mi tesis doctoral con un hábito postural, en concreto de los niños, la postura seiza y la repercusión en patología torsional. Y viendo que era muy difícil de corregir el hábito postural, pues fue por lo que empecé a investigar y a meterme en el tema de reflejos primitivos. Podemos ver el cerebro de forma esquemática, como nos lo describe Paul MacLean, y de esta forma es mucho más didáctico, más sencillo entender la repercusión que tienen los reflejos primitivos en cosas, algo que lo enfocamos en el tratamiento y en la evaluación desde un punto de vista sensorial y motor, pues cómo podemos entender, viéndolo así,
cómo acaba teniendo repercusión también en cosas como el plano cognitivo o en el plano emocional y cómo, infiriendo desde el plano motor y sensorial, podemos trabajar todas estas capas de nuestro cerebro, ¿no? Él nos habla de que, Paul MacLean, de que hay una parte más básica de nuestro cerebro, que es la que primero empieza a desarrollarse, que es la que tiene que ver con los reflejos primitivos, que es la que aparece en verde, que es el tronco encefálico, que él lo llama cerebro de pez, ¿vale? Y esta parte, la menos evolucionada de nuestro cerebro, que tiene que ver, por ejemplo, con la regulación del tono muscular, con funciones vitales como la respiración, los latidos de nuestro corazón, es la que desde aquí se van a estimular las otras capas cerebrales y nuestro cerebro va a ir desarrollándose desde abajo hacia arriba y desde atrás hacia adelante, ¿vale? Es decir, que desde esta primera capa la podíamos entender como si fuera un chasis de un coche, de un vehículo, y las otras capas serían los conductores, ¿no? Los que van a dirigir este vehículo. O también como si fueran los cimientos de la casa, ¿vale? Y sobre ella se construyen las otras plantas. Es decir, si esta capa no está bien desarrollada, no está bien evolucionada, que lo podemos saber, por ejemplo, porque encontremos reflejos primitivos sin integrar, pues va a implicar una afectación en mayor o menor medida, según el niño, en las otras capas cerebrales. Es decir, por ejemplo, tenemos ahora iremos hablando un poco más en profundidad de cada capa, pero Paul MacLean nos habla del cerebelo, ¿vale? Sería la siguiente capa, que está, él lo llama cerebro de reptil y está muy implicada en los ritmos, en que los movimientos sean precisos y regulados, y también estimula unas áreas que tienen que ver con el lenguaje, que son las áreas de Broca y Wernicke, con lo cual tiene mucho que ver también, como hablar es algo que requiere ritmo y requiere movimientos precisos, pues es algo que está controlado también desde esta capa cerebral. Y también en lo que él llama cerebro de reptil están los ganglios basales, que tienen una importancia en el sentido de tener la capacidad de estar quietos, de automatizar lo aprendido, y una parte muy importante, como después veremos, que es en que se integren los reflejos primitivos en reflejos posturales, es decir, en inhibir los reflejos primitivos y que se transformen en algo que ya nos acompaña de por vida, que son los reflejos posturales. Luego tenemos una siguiente capa, que es estimulada desde esta, como después veremos, por una red neuronal grande que se llama Sistema de Activación Reticular, el SAR, y va a estimular esta capa que él llama cerebro de mamífero, que es el sistema límbico. Lo llama así porque tiene mucho que ver con la relación social, las normas, el cuidado maternal, que es algo que hacemos en concreto los mamíferos, y tiene mucho que ver con el aprendizaje a través del juego, la memoria a largo plazo, etc. Y por último tenemos la capa más evolucionada, que es el neocórtex, y que tiene que ver con funciones superiores como son el lenguaje oral y escrito. En concreto, en el lóbulo prefrontal tiene que ver con las funciones ejecutivas, es decir, la planificación, la capacidad de estar quieto, el control de impulsos, la atención sostenida, que espero estéis teniendo vosotros ahora conmigo. Y esta capa no va a funcionar bien si no están bien las otras capas, que están totalmente interrelacionadas, tal y como hablábamos antes, ¿vale? Vamos a ir viendo poco a poco cada una de las capas. En principio vamos a empezar por la más básica que hablábamos antes, que es ese chasis, esos cimientos de la casa, que es el tronco cerebral, y que Paul MacLean llama cerebro de pez. Y esta capa recibe información desde los sentidos, vestibular, propioceptivo, visual, táctil, y es recogida en núcleos nerviosos específicos, en zonas donde se concentran en la llegada de todas esas conexiones neuronales. Tenemos que saber que los sentidos se desarrollan gradualmente en el feto, pero aún en algunos aspectos están subdesarrollados en el momento del parto, del nacimiento. Y además tiene que ocurrir una adaptación, porque el bebé, en condiciones normales, pasa de un medio acuático a un medio aéreo,
¿vale? De donde está en la placenta a cuando nace, pasa un medio aéreo, y esto que ocurre durante el parto requiere una reprogramación de nuestros sentidos y aprender a utilizar nuestros sentidos y nuestros órganos motores en esta nueva situación, ¿vale? Y esta reprogramación requiere, como si dijéramos, la adquisición de habilidades motrices y el encontrar el reajuste de estos sentidos, y normalmente se logra con movimientos rítmicos espontáneos, que es como un programa interno que trae el bebé. Igual que una gacela nada más salir, lo primero que hace es intentar ponerse de pie, porque tiene que ver con su supervivencia, pues nosotros traemos un programa interno de movimientos que también tienen que ver con nuestra supervivencia en el ser humano. El principal de ellos es buscar la forma de alimentarnos, ¿vale? Primero respirar y luego alimentarnos. Y cada uno de estos patrones de movimiento específicos tiene que ver con una serie de reflejos, de respuestas musculares automáticas, groseras, que posteriormente van a dar paso a una motricidad más fina en base a ellos, ¿vale? Por así decirlo, si hablamos, por ejemplo, de una metodología de trabajo que es método Makutova, empezaríamos con lo que en esta disciplina se llama movimientos arquetipos, ¿vale? De los movimientos arquetipos se desarrollan los reflejos primitivos y de los reflejos primitivos se desarrollan los reflejos posturales, que son, como decía antes, los que nos van a acompañar de por vida y tienen que ver con nuestra motricidad fina, ¿vale? Tienen que ver con cómo controlamos nuestra estabilidad y cómo relacionamos con nuestro entorno para gastar la menor energía posible en nuestras funciones vitales básicas, por ejemplo, permanecer sentado o estar de pie o correr o caminar. Es decir, habría una parte de nuestro sistema que lo que busca es que estamos siempre en constante movimiento, por ejemplo, nuestra respiración, movimiento de nuestras vísceras, de nuestro corazón, y el sistema lo que intenta es que mantengamos la mayor estabilidad moviéndonos lo menos posible, porque esto implica que gastemos la menor energía posible, y esto se hace a costa precisamente de estos reflejos posturales, ¿vale? Usando diferentes aferencias, entradas de información, y tanto del exterior, que serían exoentradas, como del interior, que serían endoentradas, pues logramos esta estabilidad o mantener el menor gasto energético posible, ¿vale? Como después veremos, muchas veces hay cosas que impiden que esto ocurra así, y teniendo este punto de vista que yo voy a dar de reflejos primitivos, pues nos va a poder ayudar a resolver y ayudar a mejorar a nuestros pacientes, en este caso niños, ¿no? Pero también, porque es un máster de podología infantil, pero esta aplicación tiene una aplicación también en el área deportiva o con pacientes adultos igualmente, ¿vale? El tronco cerebral, como hablábamos, tiene núcleos nerviosos que procesan la información integrándola con los otros sentidos y enviándola a capas superiores, a centros superiores de nuestro cerebro, ¿vale? Se transmite la información al sistema motor, que es lo que va a tener que ver con la regulación del tono muscular, ¿vale? Que nuestro tono muscular varía en función de muchos factores y hasta del momento del día, de nuestro estado de ánimo, de si nos acabamos de alimentar. Es decir, todo está hay unas constantes, por así decirlo, que son nuestras constantes vitales, que todos sabemos: temperatura, frecuencia cardíaca, etcétera, y nuestro tono muscular va acorde también con estas constantes, ¿no? Y además el tronco cerebral controla funciones vitales, como decíamos, como la respiración o la actividad del corazón, ¿vale? Todo interrelacionado con lo que se está percibiendo del entorno y de lo que nos rodea y con respecto a nosotros mismos, que es lo que llamamos propiocepción, ¿vale? Por eso, lo que hoy hablamos de neurofisiología del desarrollo psicomotor, pero son las bases de cómo evoluciona en desarrollo nuestra propiocepción, ¿vale? Y también nuestra parte, por supuesto, cognitiva y emocional, por eso se llama psicomotor. Desde el tronco cerebral, como hablábamos antes, sale una red neuronal importante, que es el sistema de activación reticular, que está en el centro del tronco cerebral y
como decíamos, recibe información del sistema visual, auditivo, vestibular, de nuestros músculos, de nuestras articulaciones, del sentido táctil y de órganos internos. Es decir, todo esto quedaría englobado con la palabra propiocepción, ya sea viscerocepción o propiocepción articular, propiocepción visceral o propiocepción vascular, ¿vale? En todas estas estructuras hay información que es recabada por este sistema y luego es transmitida a la corteza cerebral, que va a usar esta información para ser capaz de mantener la atención, estar alerta y tener conciencia sobre los acontecimientos externos, ¿vale? La parte importante aquí es que, como veis, hay miles de procesos que nuestro sistema nervioso está gestionando, pero realmente solo podemos tener conciencia de uno solo al tiempo. Las mujeres también, ¿vale? Es decir, pueden cambiar de proceso más rápido que los hombres, pero solo pueden tener atención, conciencia en un solo proceso, ¿vale? Mientras que hay miles de procesos que se gestionan de forma automática desde esta estructura. Esto es muy interesante porque desde este punto de abordaje tenemos que ayudar a trabajar al paciente y podremos ayudar a gestionar mejor y de forma más eficiente miles de procesos, mientras que si nuestro trabajo, como ocurre por ejemplo en un trabajo por ejemplo que se trabaja en la técnica de carrera o la técnica que tiene un ciclista, que le das instrucciones desde el punto verbales que el paciente recibe de forma consciente, pues es mucho más complicado que el sistema pueda mantener atención o gestionar todo lo que está ocurriendo solo manteniendo atención a un solo proceso, ¿vale? Entonces, esta forma de ver el asunto nos permite gestionar y hacer evolucionar mucho más rápido los problemas que encontremos con nuestros pacientes niños, en este caso. Otra capa que hablábamos antes, que es la del cerebro de reptil, que decía Paul MacLean. Como podemos ver, de nuevo retomamos la imagen del esquema de Paul MacLean y podemos ver cómo está además también situada justo por encima del tronco encefálico, ¿vale? En la que está coloreada en azul, que son los ganglios basales y que, como decía, él llama cerebro de reptil. Y es la primera parte del cerebro triunio que describe Paul MacLean, que se desarrolla para funcionar como un director del chasis nervioso, ¿vale? Es decir, es la primera capa que empieza a relacionarse con la capa que hemos visto antes, que es el tronco encefálico, y a empezar a controlarla, ¿vale? Tiene que ver en los mamíferos con el control de rituales, rutinas, la dominación jerárquica, y en el caso de los mamíferos y los seres humanos han sido modificados para controlar la actividad motora en colaboración con el córtex motor, ¿vale? Es decir, de esta estructura hay de nuevo una comunicación con el córtex motor. Son un intermediario entre el tronco encefálico y el neocórtex, los ganglios basales, y van a ayudar a desarrollar, como decíamos antes, los reflejos posturales automáticos. Es decir, a partir de movimientos espontáneos del bebé y gracias a los estímulos que provienen de la propiocepción y de los sentidos del tacto, vestibular y visual, se van a inhibir los reflejos primitivos y se va a desarrollar nuestra motricidad más fina, que son los reflejos posturales. Pasemos a hablar entonces de reflejos posturales. Los reflejos posturales están controlados por los ganglios basales
y nos permiten mantener el equilibrio, la estabilidad, tanto sentados como a cuatro patas, como de rodillas o de pie. Especialmente es importante esto porque, como veremos después, nuestro desarrollo locomotor empieza desde la posición de tumbado y desde esa posición se van adquiriendo los primeros reflejos en extensión, ¿vale? Y después iremos controlando la posición a cuatro patas y la posición de sentado, y por último, la última fase es cuando adquirimos la habilidad motriz de mantenernos de pie y por último caminar. Los ganglios basales nos permiten movernos automáticamente gateando, caminando o corriendo. Es decir, voluntariamente solo podemos decidir hacia dónde queremos movernos y hacia dónde y a qué velocidad, pero no podemos ser conscientes de cada movimiento. Es decir, caminar es un proceso automático y está controlado por esta estructura. Aquí podemos observar cómo es la evolución normal, ¿vale? Es decir, tenemos que al nacimiento están en pleno auge, ya empiezan a estar antes del nacimiento los reflejos primitivos, y conforme estos se van diluyendo, van dando paso a los reflejos posturales. Muchos estarán inhibidos o deberían estar inhibidos en el primer año de vida, ¿vale? Y el resto, a partir de los 3 años, la mayoría ya han dado paso de los reflejos primitivos a los reflejos posturales, ¿vale? Visto de otra forma, nuestra maduración cerebral, nuestro sistema piramidal, o como pone aquí en la diapositiva, el sistema motor subcórtico-espinal, está ya desarrollado en el momento del nacimiento. Es decir, tenemos, por ejemplo, si lo conocéis, el reflejo de marcha automática, somos capaces de desplazarnos en el momento del nacimiento, ¿vale? Y esto tiene que ver con que ya está maduro este sistema. Y esto está pensado para que seamos capaces de desplazarnos hasta la mama de nuestra madre, para que seamos capaces de alimentarnos, igual que hace un cachorrito de gato o de perro, ¿vale? Que es capaz de ir a buscar la mama. Pues nosotros igual, a través de diferentes reflejos, que luego veremos, seremos capaces de sobrevivir si todo está bien, porque ya nacemos con la madurez de este sistema y con ciertas habilidades motrices groseras, pero las tenemos. Esta evolución antes del parto, ¿vale? Estas son las 40 semanas de gestación. Es un desarrollo que comienza de distal, desde los pies, hacia proximal, ¿vale? Va habiendo mayor control primero en los pies y luego hacia arriba. Mientras que el desarrollo del sistema motor córtico-espinal, que tiene que ver ya con nuestra corteza, es un desarrollo que comienza desde arriba, desde la cabeza hacia abajo, ¿vale? Por eso lo primero que empieza por hacer un bebé es controlar el control cefálico, de sostener la cabeza, ¿vale? Y lo último que acaba adquiriendo es la habilidad de usar la marcha, ¿no? Y las piernas. Pero todos los reflejos de extensión y de control, primero empieza la cabeza, luego empieza el tronco y por último empezamos a hacer colaborar la parte inferior y superior de nuestro cuerpo y un lado y otro del cuerpo, ¿vale? Como hablábamos, los ganglios basales tienen que ver con nuestra capacidad de estar quietos, con lo cual están en plena actividad, en pleno auge en este momento, cuando estamos en reposo, ¿vale? Y ya que tienen un efecto inhibidor de nuestros movimientos. Es decir, que si tenemos unos ganglios basales que están subdesarrollados, podremos encontrar, por ejemplo, en niños mayores que son muy activos y no pueden controlarse, no son capaces de parar, ¿vale? Siempre están de un lado a otro cambiando de actividad. Por eso todo el tema de reflejos primitivos se relaciona mucho con TDA, trastorno de déficit de atención, hiperactividad. Y también tienen que ver los ganglios basales con la capacidad de aprender cosas automáticamente. Como decíamos antes, tienen que ver con la automatización de los procesos, ¿vale?
Y los niños que no tienen bien desarrollados los ganglios basales tienen que ser conscientes, tienen que poner mucha atención a todo lo que hacen todo el tiempo. Y claro, esto tiene un desgaste y una fatiga que nos va a llevar a una baja resistencia y se cansan rápidamente de lo que están haciendo, tienen que cambiar de actividad rápidamente, ¿vale? Con lo cual, unos niños con los ganglios basales subdesarrollados van a ser unos niños que no van a parar, ¿vale? No va a estar todo el rato moviendo. Esto, como decíamos, los reflejos primitivos suelen estar presentes hasta los 3 años, por eso un niño menor de 2 años y medio, 3 años es puro nervio, porque esta estructura está en proceso de maduración, ¿vale? Si obstruimos los movimientos espontáneos, automáticos de nuestro bebé, que hoy en día ocurre por desgracia demasiado frecuentemente, por ejemplo porque los ponemos en hamaquitas, en sillitas, en mecedoras, o están sentados cogidos al masicosis o metidos dentro de un parquecito, y todas estas circunstancias, si obstruyen nuestra movilidad, los movimientos espontáneos del bebé, no vamos a recibir suficiente estímulo de sentidos, de nuestros sentidos, y no vamos a tener una integración o una mayor información aferencia también, por ejemplo, de arcos reflejos, de nuestros músculos, de nuestras articulaciones. No va a haber un suficiente estímulo propioceptivo. Y entonces esto va a hacer que los reflejos primitivos sigan activos más allá del tiempo que debieran, y que la conexión entre capas cerebrales también se va a ver afectada, entre la capa que tiene que ver con los reflejos primitivos, que como decíamos es el tronco encefálico, y las otras capas, hasta la más evolucionada, que es el neocórtex, pues se van a ver afectadas, con lo cual podremos tener problemas de comportamiento, conductuales, dificultades de aprendizaje, y sobre todo en nuestra profesión que nos afecta especialmente el aspecto motor, ¿no? Que se verá afectado, habrá una peor motricidad fina, ¿vale? Será una motricidad más grosera porque depende precisamente de que estén reflejos primitivos aún activos. Vale, dentro del cerebro de reptil hablábamos que están los ganglios basales, que están justo evolutivamente por encima del tronco cefálico, y también está el cerebelo. El cerebelo recibe información de la propiocepción y también de receptores sensoriales de tacto y presión, y gracias a sus importantes conexiones con el córtex motor, tiene un papel fundamental en la coordinación de movimientos, para lograr que nuestros movimientos sean más suaves, coordinados, y sobre todo lo que va a hacer es corregir la desviación entre lo que se ha planificado para hacer y lo que sucede, ¿vale? Con lo cual hay una constante evaluación, esta estructura de evaluación, una constante evaluación de nuestro movimiento para recalibrarlo y que haya un aprendizaje y una automatización para que cada vez sea más preciso y fino el movimiento, y con mayor ritmo especialmente. Junto con los núcleos vestibulares correlaciona la información postural y propioceptiva de la posición de nuestro cuerpo con respecto al entorno, ¿vale? Es decir, esta estructura nos va a relacionar lo que está pasando dentro de nosotros, que tiene que ver con la propiocepción, y lo que está pasando fuera, que se percibe a través de la esterocepción, ¿vale? Como decíamos, el cerebelo tiene un papel muy importante en los ritmos, con lo cual cuando el niño comienza a hacer movimientos rítmicos espontáneos activos, que suceden, por ejemplo, cuando empiezan a voltearse, o a reptar, o a gatear, todos estos movimientos que requieren un ritmo en su ejecución, tienen una gran importancia para llevar una maduración de todas las estructuras nerviosas que tienen que ver con el cerebelo y con las otras capas cerebrales, porque como llevamos hablando todo el tiempo, todas están interrelacionadas. Esto empieza a suceder especialmente en el 6º mes de vida, que es cuando hay un crecimiento más acelerado de conexiones neuronales, y que tiene que ver cuando el bebé empieza a hacer una mayor cantidad de movimientos de tipo activo, ¿vale?
Realmente, todo esto que estamos hablando, en nuestro primer año de vida, es cuando hay una explosión de conexiones neuronales que ya nunca más va a volver a suceder. Es decir, a partir del año de vida ocurre lo contrario, es decir, empieza a haber el término que se llama poda sináptica. Es decir, todas las redes neuronales de actividades que tienen que ver con actividades que no utilizamos o no hacemos, se borran o se podan, que es como lo llaman. Se llama dentro de la neurofisiología este término, ¿vale? Pero ya nunca volverá a suceder que haya una explosión de conexiones como sucede durante el primer año de vida. Por eso es tan importante todo lo que sucede en esta etapa y que lo tengamos en cuenta tanto en nuestra anamnesis como en nuestra evaluación, ¿vale? Y eso es lo que centramos hoy en nuestra presentación o lo que os estoy contando. El cerebelo tiene mucho que ver, por esto que os estoy contando, con los trastornos de déficit de atención, que es lo que significa, que es lo que significa TDA, y con los problemas de aprendizaje. Porque una incapacidad para hacer movimientos rítmicos activos sencillos nos puede estar indicando que hay una disfunción de esta estructura del cerebelo y va a tener que ver con una peor atención, planificación, juicio, control de impulsos, el pensamiento abstracto, hasta entender el sentido del humor, los movimientos oculares, ¿vale? Que son también movimientos precisos y que requieren un ritmo, la comprensión lectora, el procesamiento de información, la memoria de trabajo, porque esta tiene que ver con otra capa cerebral que veremos después, que es el sistema límbico, el aprendizaje y el desarrollo del habla, que como hablamos antes, el cerebelo es una estructura que estimula las áreas de Broca y Wernicke que tienen que ver con esta actividad, ¿vale? Y fijaros como si un niño no es capaz de hacer movimientos rítmicos activos, va a tener una repercusión total en el plano cognitivo y conductual. Así que desde nuestra evaluación en el plano motor o propioceptivo podemos inferir qué cosas están pasando en otras áreas. Esto es así, lo que hablábamos hace un momento, de que el cerebelo tiene una especial implicación en los problemas de aprendizaje, porque está totalmente relacionado y en conexión con el córtex prefrontal, con las áreas de lenguaje de Broca y Wernicke, como decíamos hace un momento, y con los lóbulos frontales, que son los que tienen que ver, por ejemplo, con los movimientos de seguimiento de nuestros ojos. Es decir, que si no hay un correcto estímulo a costa de movimientos rítmicos activos del cerebelo, pues no se van a desarrollar adecuadamente todo el resto de capas cerebrales más evolucionadas. Desde aquí podemos entender cómo un trabajo o un programa de entrenamiento en concreto, como se hace por ejemplo en terapias como la terapia de movimientos rítmicos, desarrollada por Blomberg, tiene un efecto tanto en la atención como en la concentración, el control de impulsos, el pensamiento abstracto, el aprendizaje. Y este tipo de terapia también nos va a ayudar tanto a integrar reflejos primitivos, a desarrollar los reflejos posturales y a establecer una mejor conexión entre diferentes capas cerebrales, ¿vale? Con lo cual está totalmente indicado en trabajos con problemas como el TDA o los problemas de aprendizaje o la hiperactividad, ¿vale?